Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Silva Salinas, soy estudiante de la carrera de Derecho y les voy a hablar acerca de la corriente humanista. Bien, la corriente humanista se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Los psicólogos humanos no observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador, sino también a través de la persona que actúa o piensa. Entiende que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, de sus intenciones, de su autoimagen, de su historia personal, etc. Se centra en la libertad, en el potencial y en la creatividad humana. Uno de los primeros referentes de esta corriente psicológica fue Carl Rogers. Este fue uno de los creadores del enfoque humanista. Esta corriente es holística y recoge bastantes ideas de los estudios hechos por Abraham Maslow. Bien, vamos a hablar ahora acerca del desarrollo de la psicología humanista. Bien, el humanismo surge alrededor de los años 50 como una tercera fuerza en psicología, como respuesta a las limitaciones manifestadas por algunos psicólogos de los enfoques tanto conductual como psicoanalítico. Para entender un poco esto, vamos a hablar cuáles eran estas limitaciones en el conductismo, por ejemplo. Este fue criticado por no centrarse en la conciencia humana y en la personalidad, así por ser también determinista, mecanicista y muy dependiente de estudios realizados en animales. Ahora bien, el psicoanálisis fue rechazado por su excesivo énfasis en el inconsciente y las fuerzas instintivas, además también por su determinismo. En 1957 y en 1958, Abraham Maslow y Clark Mostak se reunieron con psicólogos que compartían su mismo objetivo, que era establecer una asociación profesional que siguiera un enfoque más positivo y humanista. En estas reuniones se trataron los conceptos o temas que se consideraban fundamentales del enfoque humanista, como la autorrealización, la creatividad, la salud individual, la naturaleza intrínseca, el yo, el ser, el devenir, etc. Ahora bien, vamos a hablar de las características de esta psicología humanista. Una característica es la experiencia, es decir, el pensar, el percibir, las sensaciones, el recordar, el sentir, que es algo fundamental. La experiencia subjetiva de la persona, que es el primer indicador del comportamiento, es otra característica. Una comprensión precisa del comportamiento humano no se puede conseguir a través de estudios en animales, es otra característica o es otro punto bastante importante. El libre albedrío sí existe y las personas deberían aceptar su responsabilidad para el autocrecimiento y el cumplimiento, es decir, que ningún comportamiento está determinado. Ahora bien, otra característica es la autorrealización. Esta es la necesidad de la persona de buscar su máximo potencial, que es natural. Las personas son innatamente buenas y crecerán así con estas condiciones adecuadas a medida que se las vaya fomentando, por así decirlo, es decir, desde la infancia se vaya fomentando estas actitudes. Cada persona, cada experiencia es única. ¿Qué quiere decir? Que cada psicólogo debería tratar a cada caso de forma individual, única, y no seguir pautas provenientes de grupos, ¿no? Porque se dice que la persona es un ser individual. Ahora bien,
Bien, vamos a hablar de los postulados básicos de la psicología humanista. Esta nos dice que los seres humanos suponen una entidad que supera la suma de sus partes. Nunca pueden ser reducidos a sus componentes. También nos dice que los seres humanos existen en un único contexto humano, incluido en una ecología cósmica. También nos dice que los seres humanos son conscientes y conscientes de ser conscientes, es decir, que la conciencia humana incluye siempre la conciencia de uno mismo en el contexto de otras personas. También nos dice que los seres humanos tienen cierta capacidad de elección y por tanto esta conlleva una responsabilidad. También nos dice que los seres humanos son intencionales, tienen metas, son conscientes de que causan determinadas acciones futuras y buscan el sentido del valor y de la creatividad. Ahora bien, la psicología humanista considera, por tanto, que el ser humano es un ser global, que debe ser considerado como un todo en el que figuran y convengan sentimientos, pensamientos, conductas, acciones. También nos dice que las conductas del ser humano son intencionales y tienen sentido desde la perspectiva material como desde la perspectiva personal de dignidad y de libertad. Toda la existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto interpersonal. Este contexto interpersonal es necesario e importante en el desarrollo individual. Ahora bien, los seres humanos son seres o personas autónomas dentro de las relaciones existenciales de interpersonalidad. Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. La autorrealización es la tendencia inherente de la persona, es lo que produce la individualidad y el crecimiento que lo diferencia de los demás. La experiencia interior del ser humano es vivenciada como personal, con un significado que es producido por la propia persona. Y este significado y sus experiencias o vivencias son fundamentales del desarrollo y de las percepciones personales, sobre todo de uno mismo. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto muy importante. Ya para concluir esto, vamos a hablar acerca de la influencia del humanismo en el derecho. Bien, los abogados tienen como desafío nutrirse de unas herramientas humanistas que les permitan comprometerse con el hombre mismo en defensa de su dignidad y de su libertad. Sobre esta temática se centra este trabajo, confrontando en la cultura del derecho humano el medio básico para la formación de abogados humanistas, que la verdad nos hace mucha falta. El humanismo jurídico reclama de una vocación clara de los abogados por la hermenéutica, teniendo en cuenta que el derecho ha de dirigirse por una orientación radicalmente hermenéutica, lo que permite superar la concepción que se tenía sobre el mismo. El hombre encuentra en el derecho la posibilidad de hallar una sociedad justa, por eso de procurar que el texto normativo no se fije y frene en el dinamismo de la sociedad. La fundamentación del humanismo del derecho positivo no es fácil, dado lo problemático que resulta comprender la realidad humana. No puede desconocerse la individualidad ni la particularidad, aunque resultan importantes descubrir el lugar peculiar que el hombre ocupa en el universo, y para esto se debe explorar lo plural y la variedad. Cuando hablamos de variedad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la variedad cultural del ser humano. Por eso decimos, ¿no?, que el ser humano es un ser individual. Esto sería todo. Ya concluimos la exposición. Tengan todos muy buenas noches. Gracias.